Depositó el palo de las reducciones en el suelo, junto a la sepultura, tumbado, como un muerto más, y soltó con sumo cuidado, como si se tratase de un objeto frágil y endeble, el hacha de doble hoja y mango largo que había ido a recoger a su vivienda. Se trataba de un hacha hecha en una ferrería vasca, copiada de una australiana, terminada ya en el año 1903, con la que un famoso aizkolari de la época ganó multitud de competiciones y apuestas, y que luego regaló a alguien, un monje peregrino de las Holandas a Santiago, que luego condujo a pie hasta Madrid, mayordomo de la Orden de los Santos XXX y XXX, y que donó a alguien miembro de la cofradía que agrupaba parte de los cementerios, entre los que se encontraba el mío propio y el del parroquial, donde se apropió de ella el enterrador antecesor de los antecesores de Baldomero. Una chavasca, copiada de una australiana, carente de peto, de similar anchura en los filos que en el emmangue, y en forma de media luna, excepcionalmente de doble hoja, con una inscripción que no supo descifrar Baldomero por su analfabetismo, y tan afilada y reluciente como el primer día. Era un tesoro que Tomás le había enseñado a venerar y conservar. Y a Tomás Luciano, y a Luciano su maestro. Por eso la depositó con todo el cuidado del mundo, como si se fuese a romper, o el filo a mellar, junto al palo de las reducciones, y se acercó a los restos del que una vez fue un hombre. El hombre primero. Para aquello, los hombres siempre primero. Con su sudario destrozado por la acción de la tierra, el tiempo y la muerte, y agarrándolo, lo colocó sobre el palo de las reducciones. Ya tenía allí al lado la cajita de cáscara de frutos secos, muy pequeña para dos cuerpos, y el pañuelo blanco que siempre usaba, sin saber muy bien por qué, como una especie de ritual dentro de aquel ritual, y lo puso sobre lo que había sido el rostro de un hombre, sobre la cara huesuda, podrida, putrefacta y hedionda del muerto. Un pañuelo blanco, inmaculado, aguardó unos segundos. Reinaba un silencio absoluto. Chisco, pese a lo joven e inexperta que era, permanecía agazapada unos pasos más atrás, apenas sin respirar. Parecía que tuviesen conexión mental y se leyesen los pensamientos y sintiesen lo mismo. Levantó el hacha sobre su cabeza, lo soltó, lo dejó caer, con su propio peso, para darle de comer la piel, la carne, la sangre que precisaba de tanto en tanto para mantener viva su alma, para alimentar su esencia. Cortó el aire y la cabeza por debajo justo de la barbilla, aunque no se necesitaba ninguna precisión extrema, como si hubiese cortado un papel. El hacha vasca, hecha por un ferrero vasco en una ferrería ancestral en el año de nuestro Señor de 1902 y parte del siguiente, copiada de una hacha australiana cuyo origen se desconoce, ganadora de múltiples concursos y apuestas, llevada hasta el cementerio por un monje peregrino mendicante, y otra vez en alto, apuntando al cielo, y otra vez descargada. No se precisaba ninguna técnica especial. Aquello no era un bisturí. Solo era necesario ser merecedor de tal honor. Había de poseer un espíritu elevado quien manejase la hacha. Aquel no era un ritual para cualquier profano. Tenía su arte, tenía su todo sagrado. Se aprendía como marcaba la tradición, como de padres a hijos, a través del ejemplo y la palabra escuchada. No se revelaba a nadie, salvo en el momento justo de a la persona digna.
Descargó de nuevo el hacha, esta vez en la cintura. No conocía los nombres de las partes del cuerpo, los nombres médicos o científicos, pero como los carniceros sabía despiezar un cuerpo. Los matarifes descuartizaban un marrano recién muerto en menos de una hora, y sin saber los nombres de qué arteria o vena punzaban, ni qué víscera desechaban. Pero sabían qué arteria punzar y qué víscera desechar. Había partido al abuelo de la muchacha en dos, en tres si se contaba la cabeza. Iba a proceder a una reducción reducida básica. Reducción reducida se llamaba. Le llamaba el hombre del obispado cuando se le encargaba. Le decía, Paco. Y cuando el otro le miraba serio, grave, corregía, Baldomero, ¿qué quiero decir? Se trata de una reducción reducida, que quepa en la cajita de cerillas, que así lo ha pedido la familia. Y se reía. Con otros dos certeros golpes del hierro, separó limpiamente los brazos del tronco a la altura de los hombros y los apartó. Le llegó el turno a las piernas, separadas por las caderas y echadas luego en las rodillas y en los tobillos. Cortaba los pies por los tobillos, porque muchas veces le costaba introducirlos en las cajas tan rígidos y tiesos, con los zapatos incluso, y de ese modo quedaban colocados planos, sin el ángulo que formaban unidos a ellos. Aquella era una reducción básica para acomodar en una cajita de restos. Y así, de ese modo, un cuerpo humano medio cabía, un tanto aplastado, si se colocaba al milímetro. Baldomero tendría que colocar dos, y no tenía tiempo que perder. Cogió una de las piernas, la parte más corta, la que iba hacia abajo, según él se entendía, entre la rodilla y el tobillo. Levantó el hacha, una y otra vez, 4 en total, e hizo lo mismo con la gemela y con las partes superiores, las que iban de la rodilla hacia arriba, hacia la cadera, otras tantas. A medida que iba cortando, iba colocando con toda delicadeza y respeto los fragmentos resultantes en la cajita. Tras aquellas decidió continuar con las extremidades y agarró los brazos de uno en uno, de fuera a dentro, manos, 3 trozos hasta el codo, otros 3 hasta el hombro, y a seguir colocando. Cogió el torso, el tronco, de 3 certeros golpes, lo hizo 2 mitades de arriba abajo, en corte perpendicular a la tierra que nos sostiene, partiendo de la vertical del ser humano cuando está erguido, separando las costillas y después, con el hacha baja, como el carnicero con la chuleta de lechal, en el grupo de 2, para seguir llenando el nuevo y reducido acómodo del cuerpo. Con la cabeza en la mano, como un Hamlet puro, esencial, sin tiempo, aún no cráneo del todo, arrancó la mandíbula y separó los postizos de los dientes de los reales y verdaderos, y con 2 dedos en los orificios que una vez ocuparon los ojos, las cuencas, la cascó con el embangue con suavidad, para no hacerlas añicos, con tal gracia y arte que separó las suturas e hizo partes limpias y perfectas del cráneo, que llamarían los que lo saben los huesos frontal, parietales, temporales y occipital, porque el esfemoides y el etmoides no habían sobrevivido al paso del tiempo, debido a su tamaño, así como los de la cara, salvo un trozo de maxilar y un vestigio del que fue el nasal, pues el hombre, el que una vez había sido hombre, gastaba una buena nariz, y el resto, todavía sanguinolientos y negruzcos de carne, y vísceras del encéfalo, medio secos, medio podridos,
con la acción conservante del sudario de plástico. Los volcó en el interior nuevo, lugar de reposo, como el que escancía vino de una crátera de una copa, pero sin fiesta ni regocijo. Y así quedó el que una vez fue hombre, en trozos de materia orgánica, arrebatando al momento cualquier atisbo de espiritualidad o religiosidad. En nada, en alimento de la tierra, el que fue su cuerpo, y de la luna, la que fue su alma. Baldomero recogió su pañuelo, dispuso el cuerpo de la anciana. Se conservaba aún mucho mejor que el marido. De haberla visto alguien que la hubiese tratado en vida, la habría reconocido. Seguía manteniendo la misma cara, perfectamente definida, si bien la descomposición se había cebado con las partes más blandas. Baldomero miró al cielo, permaneció unos instantes mudos, reflexivo, silencioso, escuchando el aire, el viento, la brisa de la mañana. Colocó el pañuelo blanco, puro, inmaculado, sobre el rostro de la mujer. Levantó el hierro unos segundos. ¡Fiu! Los restos de ambos cuerpos no cupieron en la cajita. El entierro fue multitudinario, y él ahí, con el uniforme limpio, el pelo lavado y bien peinado, afeitado, recién bañado. Nunca se vio tanta gente junta en el cementerio parroquial que Baldomero recordase. El padre Pío era un joven investigador eclesiástico cordobés, destinado en Madrid, con inmunidad casi divina para viajar, cuando tenía hueco o se lo permitía el ajetreo de los entierros y sus estudios, y para moverse a donde y por donde sus pesquisas intelectuales le llevasen. Frecuentaba tan a menudo la ciudad del Vaticano como París, las sedes que su comunidad tenía discretamente en Nueva York o en Varsovia, como el pueblecito más pequeño de la Sierra de Soria. Allí donde sus pesquisas le condujesen, o donde sus superiores requiriesen y le enviasen. No era tanto sacerdote como monje, aunque le había ordenado monje eremita, a quien le pudo la inteligencia, el intelecto, y que seguía el camino que le había tocado seguir. El padre Pío, bajito, pequeño, nervudo, delgado, calvo, con sus lentes redondas para solventar sus problemas de astigmatismo, y su manual de exequias, y su rosario de cuentas de madera de naranjo, al pie de la sepultura, con Baldomero junto a él, compartiendo mucho más de lo que ambos podrían imaginar. Y llegó la muchacha, en lenta marcha fúnebre, dolorosa, apesadumbrada, a hombros de 8 cargadores de la familia que, llorando destrozados, la portaban, con el padre, con la madre, los amigos, tras ella, arrastrando su pena por la piedra del camino. Y al llegar a la última morada, se detuvo la procesión funeraria a la vera de la poca montonera de tierra que cubría sus restos por los siglos, como simbolismo de devolución a la madre. Y, gimiendo, la depositaron en el aro, sobre las ruedas, siguiendo las instrucciones de Baldomero. Se hizo el silencio absoluto. Se podría decir que los cipreses habían tejido una cúpula de energía invisible sobre el pequeño patio. Por el llanto y la rabia, por la pérdida y el dolor, tanto tiempo entre aquellos muros, y el alma de los árboles que todo lo absorbían. Silencio absoluto, roto por el quejido desgarrado del corazón de la madre que lloraba, y por un grito de indignación y de impotencia del padre a Dios, implorando: ¿por qué, hijo de...? ¿Por qué te has llevado a mi hija?
y enseguida alguien le recogió y le obligó a callar y a parar aquella blasfemia en aquel lugar sagrado. Estamos reunidos, queridos hermanos, para dar sepultura al cuerpo de nuestra hermana, comenzó el padre Pío. Aquella tarde, antes de regresar a casa con Cristina, que sin duda le esperaba impaciente para retomar el asunto donde lo habían dejado por la mañana, tenía que terminar la inscripción que le habían encargado. Se trataba de la tumba donde había enterrado a la muchacha, junto a los restos de sus abuelos, reducidos hacía ya 3 o 4 días. Habían mandado limpiar el trabajo, que se denominaba así a la tapa, los largueros o laterales, el piecero y el cabecero, y el frente, que suele soportar la cruz o ser una cruz en sí mismo, y rebajar las antiguas inscripciones de los abuelos para hacerlas de nuevo en pequeño, para que la de la nueva inquilina quedase en grande en medio, reservando un sitio suficiente para el día de mañana añadir las de los padres. Y a eso se había dedicado toda la jornada. Estaba triste, muy triste y apocado. El momento de la despedida se aproximaba, y al igual que en otras ocasiones, sino en todas, le dolía. Chisco se lo notaba, y permanecía junto a él, como siempre, pero no le decía nada. La familia y amigos tardaron más de 2 horas en abandonar el cementerio. Colocaron sobre la sepultura, una vez enterrada la muchacha, limpiada de tierra y barrido los alrededores, y la pesada tapa puesta en su sitio, las decenas de coronas, centros y ramos de flores que le ofrendaban a la difunta. Desde su familia entera, sus amigos y compañeros, hasta el colegio de donde estudió la educación general básica y el instituto. Baldomero lo contemplaba todo mudo, inmóvil, asombrado. Siempre se asombraba en un entierro, por un motivo o por otro. Le había llamado la atención la muchacha. Le pareció muy guapa, realmente guapa. Y eso que solo le vio la cara y un poco el pelo. Cuando los padres pidieron que se abriese la caja para verla por última vez, parecía un ángel caído del cielo, o uno al que no le habían dejado subir todavía, pensaba. Siempre se despertaba su curiosidad ante un féretro ocupado. Procuraba imaginarse quién había dentro, a qué se había dedicado, la vida que habría llevado, la gente que le había querido y a la que el difunto o la difunta había querido. Y siempre se enteraba del sexo, hombre, mujer, niño, niña, y de la edad. Ahora solo le quedaba esperar. La muchacha era muy joven y muy bonita. Quedaba mucho por hacer. A la mañana siguiente, a primera hora, el padre, la madre, el hermano mayor y una amiga de la muchacha joven y bonita aguardaban en la puerta del cementerio a que Baldomero abriese. Las drogas legales que les administraban a todos los familiares y doloridos hubiesen dormido a un elefante, pero no pudieron con aquellos. Baldomero, ojeroso, agotado, con señales de no haber dormido, abrió a la hora habitual. Se dieron unos buenos días, un tanto inintingibles, y los dolientes se encaminaron a la tumba de su querida hija, hermana y amiga. Todo estaba tal cual, como ellos recordaban, si es que se acordaban de algo, intacto. Nadie diría que allí había ocurrido algo tras el entierro. Sigiloso, por la noche, con Chisco a su lado, portando un candil, una especie de lucerna añeja que usaba siempre en noches como aquella, para dotar el contexto de este toque de romanticismo arquetipo y darle un aire de clandestinidad
aunque sabía que no había nadie vivo, se entiende, y se encontraba seguro, rodeado de espectros, de los mismos espectros que ya conocía y por los que rezaba de cuando en cuando. Otra vez, a repetir la faena, otra vez, aunque merecía la pena, vaya si merecía la pena. Llevaba mucho tiempo sin estar tan deseoso, tan anhelante. Ya algún tiempo solo, con Chisco, pero lo suyo con Chisco no era de este mundo, iba más allá. No hacía falta planificar el trabajo, ni calcular el material que haría falta. Lo había cogido del panteón, del cuartucho de la herramienta, tal cual lo descargó a media mañana, sin colocar ni nada, porque ya había decidido que le volvería a hacer falta. Retiró lo que había dejado por medio, todo lo que le estorbaba. Con una barra de hierro, templada en fragua por los antiguos forjadores, según las costumbres y tradiciones de antaño, con el secreto transmitido de padres a hijos de las llamadas de uña, introdujo de nuevo la aguda punta en la mínima junta que distinguía la tapa gruesa y maciza de granito de labra del trabajo, del mismo material donde se asentaba. En el mismo sitio, una mínima herida en la piedra así lo revelaba. Otra vez lo mismo que aquella misma mañana. Habían transcurrido 5 días, y todas las mañanas los padres, a llorar y a lamentarse, se acercaban a la tumba de su hija, atestada de flores, de velas, de tarjetas, despedidas, dedicatorias. Todas las mañanas se acercaban a la tumba y lloraban a una losa sin muerto, vacía, sin saber que su hija no estaba. Habían pasado 5 días. Por tercera vez había hecho el mismo trabajo. Había abierto la sepultura. Había sacado la tierra de nuevo, pero esta vez fue más sencillo. La había amontonado a los pies la vez anterior, y el féretro se encontraba descubierto, destapado. Era un hombre duro, Baldomero, pero lloraba. «Cristina, amor mío, tenemos que irnos», llamó Baldomero. Cristina no le hablaba. Hacía días, de hecho, que no decía palabra, que no abría la boca. Bueno, la abría para lo que la abría, y ya no podía abrirla más, porque rebosaba, estaba totalmente colmada, llena, repleta. Le había puesto un poco de cinta americana, y también abajo. Dio por concluido todo el trabajo. Era de suponer que durante un tiempo no volvería a acercarse a aquella sepultura, y procuraría evitar el pasar cerca de ella, por el sentimentalismo principalmente, pensaba. Todo estaba limpio, todo estaba otra vez colocado en su sitio. Las flores, la mayor parte estaban marchitas, pero las dejó allí. Fregó la sepultura entera y con una manguera regó alrededor para eliminar cualquier señal extraña, cualquier impronta, cualquier huella. Con la uña quitó un resto de pintura blanca que había usado para pintar la última inscripción que había hecho. Se detuvo unos instantes mirando la tumba y luego miró al cielo. Chisco le seguía a todas partes, silenciosa. Era una buena perra, un buen amigo, suspiró el hombre desconsolado y comenzó a caminar a casa. En unas horas amanecería. El sol saldría de nuevo para alumbrar a medio mundo. El que pudiese o estuviese capacitado, que se alimentase de él. Él lo haría, a casa, con Chisco tras él. A su lado, pronto saldría el sol y llegaría otro día.
Él no sabía, pero en la inscripción que había hecho en la última, en la que había quitado un poco de pintura sobrante con la uña, habría escrito en letra redondilla: aquí yace la señorita Cristina XXX, fallecida el día X del X, a los 21 años. Sus padres desconsolados, hermanos y demás familia. RIP. Estamos reunidos, queridos hermanos, para dar sepultura al cuerpo de nuestra hermana Cristina, que ha sido llamada por el Señor. Le habían molido a palos. Todavía se encontraba en el suelo, sangrado, posiblemente con varias contusiones y al menos alguna costilla rota. Los hombres del concejal la habían dado de lo lindo. La habían pateado, estando en el suelo tirado, como una jauría cuando huele la sangre. Tenía un ojo cerrado por la hinchazón, negro, con el derrame escapando ligeramente por una fisura que le habían provocado junto a la sien. La nariz rota, torcida, con el tabique nasal desviado y el coágulo de sangre y moco taponando el chorro de líquido vital que ya no podía escapársele por ambas fosas. Una brecha en la cabeza, aparentemente, pues podrían ser 2 o 3, que tintaba sus cabellos de un extraño e imposible color rojizo, oscuro, anaranjado. Hombros, espalda, brazos, codo, todo roto, o como si se le hubiesen roto de lo que le dolía. Una rodilla inflamada, el tobillo opuesto a la rodilla dislocado, así a simple vista, y el culo pateado. Le habían dado una muy buena. Se habían excedido. El concejal y el hombre que quiso ser del Opus hablaron. Daba la impresión de que comprendían que se habían pasado un poco. Llamaron a mi jefe y estuvieron hablando con él un buen rato. Uno de los matones había cogido el pesado llavero que Baldomero siempre llevaba consigo, donde portaba todas las llaves de todos los sitios del cementerio parroquial, su cementerio, y a los que se tenía que acceder por ese medio, y había abierto el candado de la verja de mi cementerio tras varios intentos. Después le devolvió el llavero con desprecio, tirándoselo a la cara y escupiendo junto a él. Los matones, como aquel, no entendían de piedad, ni de honor, ni de buenos modales. Al cabo de unas buenas palabras, mi jefe se acercó a Baldomero, que agonizaba y sollozaba en el suelo, inmóvil, llorando. Paco, comenzó. Paco, perdona. Baldomero ni siquiera se molestó en mirarle. Tal vez no pudiese girar el cuello. Lo lamento muchísimo, te lo juro. Siguió mi jefe. Y que me dicen que no te preocupes, que no denuncies, que te pagarán la baja y te darán una indemnización por lo que te han hecho estos bárbaros. Baldomero se movió apenas de manera perceptible. Yo lo vi, desde mi puesto oculto de espía, rojo de ira, rabia e impotencia. Todavía hoy me pregunto por qué no salí a ayudarle, aunque lo cierto es que no duró ni un minuto la desigual contienda. No habría tenido tiempo ni de levantarme. Pero no vale de nada lamentarse. Ahora ya no. Baldomero se movió, apenas un poco, levemente. Mi jefe dio un respingo y saltó hacia atrás, temeroso, miedoso, acobardado. Baldomero estaba intentando incorporarse y aunque le costó, al final lo consiguió. Todos se apartaron, exageradamente, lejos de su alcance, como si les fuera a hacer cualquier mal, cuando solamente pestañear le costaba un triunfo. Llevaba a su perro Chisco en brazos, con la cabeza colgando a un lado,
y la lengua ligeramente fuera. Muerta. No, no quiero nada, consiguió balbucir. Tenía los ojos llorosos, lo poco que quedaba sano de ellos, y echó a andar arrastrándose. A casa, tartamudeó, y echó a andar, a rastras, en un espectáculo penoso, patético. Vamos, chico bonito. 10 días duró su convalecencia fuerte. Indicó fuerte, porque de ese modo le dio a todo el mundo por llamarla la convalecencia fuerte. Y luego la débil, la floja, la leve, la secundaria, la suave. El padre Pío se hizo cargo un poco de él, por caridad cristiana más bien, trasladando su mesa de estudio a la vivienda que el obispado le cedía a los enterradores del cementerio parroquial desde tiempos inmemoriales. Y era la primera vivienda que se construyó. No había habido ninguna otra, ni de demoliciones ni de reconstrucciones. Era la primera, impertérrita, sólida, indestructible, una cueva en realidad, o un torreón de piedra dura, de granito y argamasa, construida por los antiguos, siguiendo la tradición y con una capa de polvo de siglos, hasta que el padre Pío envió a Baldomero urgencias del hospital que su comunidad poseía y regentaba, y ordenó a una empresa de derribos y limpiezas entrar allí. Facturaron 12 horas 2 personas y un contenedor de 3 metros cúbicos, y respetaron todos los objetos que se podían considerar personales. Los limpiaron y los colocaron en la nueva estantería con cajoneras para que más tarde Baldomero decidiese qué hacer con ellos o dónde colocarlos. La cocina, de las de leña, con un pequeño dispensador de calor eléctrico añadido, que podía denominarse placa eléctrica si la grasa la hubiese dejado ver. Iba para la basura, pero alguien con vista la reservó, dejándola a un lado del contenedor. Iba para limpiar, restaurar y vender como antigüedad. El padre Pío no era tonto y supo lo de la cocina, pero había aprendido que las posesiones de uno en esta vida eran vanas y que era preferible que las pertenencias cupiesen en una mochila, en un bolso, cuanto más pequeño mejor, para hacer el camino más liviano y, en un momento determinado y necesario, más apresurado el paso. Todo, absolutamente todo, fue fuera, a la calle, a la basura. Baldomero no padecía el síndrome de Diógenes, porque apenas poseía nada, apenas tenía pertenencias. Era solo que todo era tan viejo y estaba tan sucio. Unos albañiles lucieron las paredes con yeso, saneando aquellas partes desconchadas y con humedades. Otros pintaron. Luego pusieron suelo cerámico, porque el piso era una especie de tierra prensada, pisada. Y el baño fue rehecho porque el agujero que servía de excusado, que guiaba los desechos hasta un pozo negro a unos metros de la casa, hasta un jardincillo de hiedra verde y moteada, y parra salvaje, asalvajada. Realmente era un remedio un tanto obsoleto para evacuar las aguas sucias y fecales en los tiempos que corrían. Y para mencionar la zona de aseo personal y baño, una manguera de agua fría y un barreño de latón, abollado para lo segundo, que con una palangana desconchada para el afeitado sobre la mesa camilla donde también comía, y a la que se sentaba en una silla de enea, se apañaba para lo primero, y se miraba para comprobar el buen trabajo realizado sobre su rostro y su persona, en un fragmento de cristal de espejo roto que nadie sabe dónde pudo apañar. Tras el zafarrancho de limpieza general llevado a cabo por los 2 operarios, un hombre y una mujer, de la empresa de servicios, se pudo apreciar
el estado general de las cosas y de la vivienda. Entonces fue cuando se emprendió el arreglo de lo que precisara arreglo y lo que tuviera, y la construcción y reconstrucción de lo que no lo había sido hasta el momento o no tenía arreglo. Así que tras el continuo y sin descanso trabajo de los albañiles y pintores, otra vez limpieza de obra, a la que enviaron otros dos sujetos, esta vez dos mujeres, que en esta ocasión invirtieron un poco más de tiempo, pues se conocían y tenían mucho de qué hablar, pues no se habían visto desde la tarde anterior. Facturaron 16 horas, 2 días completos de trabajo. Tras todo ello, quedó lo más sencillo para quien no quiere complicaciones o para quien no queriéndolas las atrae por hacer lo que a continuación hizo el Padre Pío. Fue a una tienda sueca de mobiliario plano y contrató, a la par que el transporte, el montaje de las cajas que había comprado. Lo hizo todo minuciosamente. Pasó por los intrincados recovecos y laberintos por donde le condujeron. Anotó con el lápiz todo y con todo detalle lo que quería, cómo lo quería, lo que costaba y dónde estaba. Tras algunos problemas para obtener la plataforma donde transportar la casa aplanada que había comprado, otros tantos para localizar paquetes, cogerlos, moverlos, manipularlos, acomodarlos en la plataforma y empujar todo ello hasta el siguiente pasillo. Al poco ya no cabía. Poco más, y tiene que llamar a unos cuantos hombres del obispado para que le ayudasen, pues el personal de la tienda, aparte de escaso, siempre solía estar demasiado ocupado. Cuando la primera plataforma estaba testada y tan pesada que apenas era capaz de moverla un hombre de condición física media, aparcar cerca de una caja, pidiendo permiso para que le echasen un ojo y no se la llevasen. Y a por otra, con los mismos inconvenientes que con la primera. Y de una punta a otra de los pasillos, para localizar los estronjes y los boroscas y demás, sin olvidar comprar un paquetito de velas, que parece mentira, que hemos podido hacer y cómo hemos podido vivir en este país sin velas suecas. El Padre Pío tuvo que detenerse en varias ocasiones y meditar y reflexionar y decirse una y otra vez que era para un hombre que estaba convaleciente, que tenía o que estaba en una convalecencia fuerte, pues como le había indicado el jefe administrador del otro cementerio, mi jefe, y rezar, sobre todo rezar, y encomendarse a Dios para que le sacase de allí sano y salvo. Así, tras algunas horas en las que tomó un descanso para almorzar perritos deliciosos, una cola aguada y gaseada y albondiguillas secas y resecas, consiguió pagar, tras más de 20 minutos haciendo cola, con la tarjeta que el obispado le había proporcionado a través de su comunidad, otorgándole manga ancha, como suele decirse, para concluir con la tarea encomendada de, como dirían ellos, los listos de la tienda, en uno de sus eslóganes, recordarán la vida del pobre Baldomero. Y en la misma caja contrató el servicio de transporte y montaje, que le costó tanto o más que lo que había comprado, pero al fin pudo desprenderse de aquel martirio, de aquella tortura de plataformas rodantes, pesadas y voluminosas, y descansar, que no podía tirar de su cuerpo con su alma, y se sentó a tomar otros 2 perritos deliciosos, esta vez con café. Había pasado toda la mañana y estaba tan cansado que perdería todo el día. Llegaría a su cuarto en el seminario, donde graciosamente le habían alojado, y se echaría a descansar. Confiaba en que Dios, nuestro Señor, perdonase su pereza.
A la mañana siguiente, más allá del mediodía, llegaron los transportistas. El padre Pío les aguardaba desde primera hora. Cauto y prevenido, se había llevado unos textos que tenía que estudiar, y lo hacía bajo un olivo del huerto abandonado. Eran dos polacos. Lo supuso por el aspecto y el acento cuando se dirigieron a él para ver dónde colocaban y montaban las cajas planas, que pesaban como un muerto, nunca mejor dicho, ni más al caso. Uno de ellos se santiguó como un poseso al comprender que estaban rodeados de espectros, difuntos, fantasmas, ánimas en pena y crucifijos. «Soy sacerdote de Cristo», les dijo el padre Pío en su lengua materna. «Nada temáis, el Señor os protege a través de mí». Los dos se sorprendieron al ver al cura que les hablaba en su idioma, y así se lo hicieron saber con sus miradas. «He estado en Varsovia», les explicó. «Incluso he estudiado allí un par de años y voy de vez en cuando por motivos de trabajo». «De Varsovia es este», le comentó uno, señalando al atemorizado, que se había relajado un poco. «Y allí tiene a la mujer y a la hija». «Vaya por Dios», se conmiseró el padre Pío. «Espero que pronto puedan traerla, si es lo que quiere». Y así siguieron por un rato, hasta que las prisas que llevaban los trabajadores les llevó a hacer aquello por lo que habían ido, y al padre Pío a proseguir con su lectura. Se pasó la hora de la comida bien pasada cuando concluyeron. El padre Pío no tenía dinero y así se lo hizo saber, dándole las gracias y lamentando no haber podido gratificar un buen trabajo con una buena propina. Y tras echar otro rato, alegres de poder hablar en su lengua con otro que no fuesen ellos mismos, se marcharon solicitando y recibiendo las bendiciones del sacerdote. Le contaron que siempre andaban apresurados, muy mal pagados, que tenían que trabajar hasta las 10 o las 11 de la noche para ganar 30 euros cada uno, que su empresa estaba subcontratada por la tienda de muebles y que pagaban una miseria, que se rompían la furgoneta, respondían ellos, que no tenían preparación y que la mitad de las veces no sabían cómo montar un mueble y que tenían que improvisar, que los alquileres estaban muy altos, que la vida que habían venido a vivir aquí no era la que estaban viviendo. En fin, una mierda, según concluyeron. Lo de la falta de preparación lo pudo comprobar el padre Pío en sus propias carnes, cuando entró y se encontró sobre una mesa nueva unas cuantas piezas sobrantes, y cuando, al abrir una cajonera, comprobó que no corría como debía, y que una balda no encajaba, y bueno, Dios les perdonaría. Bastante que tenían que trabajar como esclavos para poder ganar el pan. Soltó los textos sobre la mesa, acercó una de las dos sillas y se puso a leer. No tardando mucho, llegarían los electrodomésticos. Era de suponer. Durante la convalecencia de Baldomero, yo me hice cargo de su cementerio. La manera de trabajar era muy similar, pero nosotros lo hacíamos entre varios, al menos dos, porque nosotros llevábamos el féretro hasta la tumba, lo bajábamos o lo metíamos, etc. Como no era un lugar de mucho trabajo y apenas frecuentado, pude dedicarme a la observación, a la meditación, a la investigación y a escuchar el viento y las palabras de las sombras. Encontré la tumba de Luciano con lobo y lobo. Visité la de Tomás junto a su chisco enterrado. Anduve errante, leyendo las improntas del tiempo y los signos indescifrables de las piedras, que a veces me susurraban. Y estuve con Chisco, en su lugar de enterramiento, también en el vertedero, en otro rincón muy especial,
cargado de una extraña energía que ponía el vello de punta, erizado, sin saber muy bien uno por qué. En un rincón que había sido desbrozado, limpiado, rastrillado y preparado, había colocado Baldomero unas velas y un poco de incienso, con la cuita de evitar que la llama o la brasa incendiasen aquel boscoso lugar, mágico y telúrico. E hizo todo aquello con el hándicap de sus lesiones, de sus roturas, de sus desangros, de sus esguinces y de su impotencia. Y hasta que no hubo concluido, no dejó que nadie le viese y le socorriese. Se encerró en el cementerio para enterrar a su fiel y leal amiga Chisco, y regresó a su vivienda, donde se preparaba un potaje con hojas, plantas y raíces que le daba la vida y le mantenía despierto. Y fue el Padre Pío quien dio con él el primero. Abrió, que él también tenía llave, una sola, de una portezuela pequeña y arrinconada, que nadie salvo él y Baldomero usaban, y se llegó a la vivienda, viendo luz, entrando después de llamar y ofreciendo curiosamente al enterrador el mismo potaje que se había preparado y tomado. Se miraron ambos asombrados, extrañados, pero no dijeron nada. Una buena había organizado el joven sacerdote en las cocinas del seminario, tras su paso por los jardines y huertecillos de los terrenos de la universidad, aledaña al mismo, para facilitarle el acceso a los estudiantes, y con la gran variedad de flora que hacía las delicias de botánicos y biólogos naturalistas, y algo de sus ahorros que había donado al bolsillo del reglar, que limpiaba los peroles, cacharros, encimeras y fogones. Le pegó él un buen tiento a la botella de boca ancha que había preparado, y sin decir nada a ninguno, mirándose como si hubiesen descubierto un gran secreto, una oculta maravilla, o hecho algo sumamente malo o sumamente bueno, salieron. El Padre Pío acompañó a Baldomero al hospital. Era necesario, y Baldomero lo comprendió. Ninguno dijo nada, y fueron caminando, como dos errabundos o dos amigos. Baldomero iba roto, pero no lo sentía ni se le notaba.